Oigan, ¿vieron eso? Chicos, ¿por qué viene hacia nosotros? Dios mío. Vamos, corre, corre, corre. Dios mío. Stanley Pramnath trabajaba en el Banco Fuji, en el piso 81 de la Torre Sur. El vuelo 175 acababa de chocar en su piso y Stanley seguía vivo, de alguna manera. Nadie más en el piso 81 podía decir lo mismo, pero Stanley estaba atrapado bajo concreto y escombros, sin tener idea de cómo podría escapar. El vuelo 175 impactó la Torre Sur entre los pisos 77 y 85. De las cerca de 600 personas en el piso 81 y superiores cuando el avión impactó la Torre Sur, solo 4 lograron sobrevivir. Aquí están sus historias y cómo lograron lo imposible. Son las 8:52 en Nueva York. Soy Brian Tumbel. Se reporta un accidente aéreo en el sur de Manhattan. Están viendo el World Trade Center. Entendemos que un avión se ha estrellado contra el World Trade Center. Cuando la Torre Norte fue impactada a las 8:46 am, los empleados de Eurobrokers en el piso 84 de la Torre Sur se reunieron alrededor de la televisión sin poder creerlo. Los primeros testigos presenciales y reporteros de noticias creyeron que un avión pequeño, posiblemente un jet privado o un avión de pasajeros, se había desviado accidentalmente de su curso y se había estrellado contra la Torre Norte. ¿Qué demonios fue eso? Sonó como un accidente de avión. Alguien chocó contra el World Trade Center o el centro de comercio. Hay fuego en los pisos superiores. ¿Era un avión grande? Es como un 767 bimotor de American Airlines. ¿Salió cuando entró o se quedó adentro? No, creo que se quedó ahí. Ese edificio se va a derrumbar. Los que estaban en el piso 84 no se dieron cuenta de que un segundo avión estaba a solo unos momentos de estrellarse contra su propia torre. Él también se dirige al edificio y desciende muy rápido. El ala derecha del avión impactó el piso 84 provocando una explosión e incendio catastróficos. Muchos escritorios y cubículos quedaron destruidos, y quienes estaban en la trayectoria del ala murieron al instante. ¿Qué pasa por tu mente cuando ves que un segundo avión se estrella contra el World Trade Center? Todo lo que pensaba en ese momento era que me preocupaba por la gente. Empezaste a ver cosas realmente perturbadoras. ¿Y los rescates? Supongo que aún hay mucha gente en esos edificios. El impacto destruyó escaleras y elevadores sobre el piso 78. Esto dejó a cualquiera en el piso 84 sin forma de escapar. Pero Brian Clark, en el piso 84, no pensaba rendirse tan fácil. Brian fue de los pocos que aún podían moverse en el piso 84. Unas 6 personas que todavía podían caminar entraron de inmediato en la escalera A. La escalera A era la única escalera en la Torre Sur que permaneció al menos parcialmente intacta arriba del impacto. Las escaleras B y C estaban más cerca de donde el avión impactó el edificio, y todo ese lado fue completamente destruido y envuelto en llamas. Mientras el pequeño grupo bajaba por la escalera A, al llegar al descanso del piso 81, se toparon con otro grupo que sobrevivió al impacto. Este grupo de sobrevivientes subía apresuradamente las escaleras, gritando que las escaleras debajo de ellos estaban bloqueadas por un incendio feroz. Este grupo creía que su única esperanza era llegar al techo y esperar un rescate en helicóptero. El grupo de Brian ahora no estaba seguro de qué hacer. Sin tener mucho tiempo para pensar, la mayoría de los colegas de Brian estuvo de acuerdo en que ir al techo era su única opción. Siguieron al otro grupo y comenzaron a subir de nuevo por la escalera A, dirigiéndose hacia el último piso. Pero en ese momento, Brian escuchó algo más. Escuchó un grito débil que venía del piso 81. Alguien gritaba: ¡Ayuda! ¡Estoy enterrado! ¿Hay alguien? Brian decidió seguir esa voz hacia el piso lleno de humo, acompañado solo por otro compañero de trabajo, Ron DeFrancesco. El aire era más sofocante aquí abajo, pues estaban en el corazón del impacto del avión. Ambos hombres avanzaron hacia quien gritaba pidiendo ayuda. Finalmente, Ron empezó a entrar en pánico por lo denso que estaba el humo. Ron decidió que continuar sería una muerte segura, así que se dio la vuelta y subió corriendo por la escalera A para reunirse con el grupo de antes. Brian siguió adelante solo, usando solo una pequeña linterna para abrirse paso en la oscuridad. En el espacio de oficina que estaba destrozado por el choque,
Brian halló al hombre que pedía ayuda, sepultado bajo escombros. Stanley Pramnath, un ejecutivo del banco Fuji, de alguna manera seguía con vida. El ala izquierda del vuelo 175 chocó contra su oficina, deteniéndose a pocos pies de donde él estaba agachado bajo el escritorio. Stanley seguía vivo, pero estaba atrapado bajo escombros y separado de Brian por una pared de yeso. Brian al principio le pidió a Stanley que trepara la pared, pero Stanley, que estaba herido y desorientado, no pudo hacerlo. Aunque no logró treparla, Stanley golpeó y arañó la pared de yeso. Logró hacer una pequeña abertura y Brian entonces pudo ver a Stanley. Brian metió el brazo y le gritó a Stanley que se agarrara. Milagrosamente, Brian pudo sacar a Stanley por la abertura en la pared. Brian luego puso su brazo alrededor de Stanley y dijo: «Vamos, amigo, vámonos a casa». Ahora estaban juntos en esto, pero todavía estaban lejos de salir con vida. Ambos tropezaron de vuelta al hueco de la escalera A, casi sin poder respirar. Al llegar al hueco de la escalera, Stanley quería subir y Brian buscaba cómo bajar. Brian le dijo a Stanley que el rescate en la azotea era imposible y que su única opción para sobrevivir era bajar de alguna manera. Stanley finalmente estuvo de acuerdo y bajaron por la escalera A. Sin embargo, esta escalera apenas seguía intacta, ya que tuvieron que esquivar paredes destruidas, atravesar humo denso y trepar sobre escombros. Se movieron tan rápido como pudieron, sabiendo que el edificio no iba a resistir mucho más. Estaban rodeados por los ominosos crujidos del edificio, señalando que su estructura era débil. Al bajar de la zona de impacto, solo quedaba seguir descendiendo rápidamente. En el camino, pasaron junto a personas heridas, trabajadores aterrados y algunos sentados, incapaces de continuar. Mientras los civiles bajaban a un lugar seguro, Brian y Stanley pasaron junto a muchos bomberos que subían al peligro. Los bomberos del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York subían uno tras otro, cargando equipo pesado, tanques de oxígeno y mangueras. Decididos a llegar a los pisos superiores, Stanley y Brian hicieron el último esfuerzo y entraron tambaleándose al vestíbulo de la Torre Sur. La escena parecía irreal. Incluso abajo, las paredes de mármol destrozadas, puertas de vidrio voladas y escombros cubrían la plaza del World Trade Center. Bomberos y policía de Nueva York gritaban a las personas que salieran del edificio y corrieran lejos. Stanley y Brian lograron salir a la calle Church y comenzaron a correr por sus vidas. Pero arriba, por encima de la zona de impacto, empezaba a cundir el pánico. Se estimaba que había entre 600 y 700 personas en la zona de impacto o más arriba. En la Torre Sur, del piso 77 al 110, la mayoría se reunió en salas de conferencias o cerca de las ventanas, arriba del impacto. Algunos agitaban chaquetas y alumbraban con linternas afuera, rezando que los helicópteros llegaran a rescatarlos. Otros estaban haciendo llamadas a sus seres queridos y al 911 explicando la situación. Todos arriba se sentían atrapados, sabiendo que las escaleras probablemente estaban destruidas. Muchos creyeron que debían esperar ayuda en su lugar, pero un gerente de tecnologías de la información, llamado Ricardo Fern, tenía prácticamente la idea opuesta. Tras el impacto del primer avión, el intercomunicador del edificio aseguraba que todos estarían bien. Ricardo tuvo el presentimiento de que necesitaba salir de ahí. Se dirigió al elevador y presionó el botón de bajar. Reddy Richards entró al elevador en el piso 84. En ese momento, el vuelo 175 chocó con la Torre Sur. La cabina del elevador se sacudió violentamente y las luces se apagaron. Richard fue lanzado de manos y rodillas y supo exactamente lo que acababa de pasar. Si las puertas se hubieran cerrado, habría muerto, pero por suerte no ocurrió. Richard salió del elevador y corrió hacia la escalera. Richard abrió la puerta del piso 84 y miró hacia la escalera. Había humo y oscuridad, pero no creyó que fuera tan grave como para no bajar. Richard tuvo que confiar en su memoria para bajar las escaleras, como una estrecha franja fosforescente que guiaba por los escalones de la escalera. La prueba más crítica llegó cuando Richard llegó al piso 78. Al llegar a este piso, su corazón se hundió. El impacto desprendió una pesada pared de concreto que bloqueó toda la escalera. Otras dos personas también estaban ahí, sintiéndose perdidas sin saber qué hacer. Ricardo, sin decir nada, puso las manos debajo de la enorme losa y con una oleada de adrenalina levantó la pared de concreto. La pared se alzó lo justo para apoyarse en la barandilla y dejar una pequeña abertura por donde alguien podía arrastrarse. Ricardo, seguido por los otros dos, se deslizó por debajo de la pared y continuó bajando, piso tras piso. Ricardo siguió bajando, pasando junto a muchos bomberos que solo subían.
A medida que se acercaba al suelo, el horror del día se volvía aún más claro. Vio a personas heridas, algunas con quemaduras graves, siendo llevadas por las escaleras. Ricardo tuvo la suerte de salir del vestíbulo y empezó a correr por su vida. Ricardo fue uno de solo 4 sobrevivientes desde el piso 81 o más arriba, logrando salir con vida por poco tiempo. El último sobreviviente realmente estuvo a solo segundos de su muerte. De vuelta en el piso 91, Ron DiFrancesco y su grupo estaban subiendo por la escalera A. Esperaban llegar a la azotea y hacer señas a un helicóptero desde allí. Ron fue quien inicialmente dejó a Brian Clark cuando este intentaba llegar a Stanley Pramnev. Cuando Ron y su grupo llegaron al piso 91, Ron empezó a tener dudas sobre si un rescate en la azotea sería siquiera posible. Recordó que no vio helicópteros rescatar personas en la torre norte y pensó que sería imposible en la torre sur también. Con la cantidad increíble de humo, sintió un intenso remordimiento y de repente pensó poderosamente en su esposa y sus hijos. En ese momento, supo que tenía que regresar. Ron comenzó su descenso solitario y aterrador. No sabía qué había abajo, solo esperaba que la advertencia del grupo anterior fuera falsa. El aire se volvía más caliente y estaba lleno de un olor nauseabundo a combustible de avión quemándose. Tuvo que confiar en su sentido del tacto y en su visión limitada, usando la luz de la pantalla de su celular para ver solo unos cuantos metros frente a él. Mientras se acercaba a los pisos del impacto, que iban del 84 al 75, podía escuchar el constante crujido del edificio y los aterradores estallidos de los paneles de vidrio que explotaban por la presión. El fuego también rugía. Cuando llegó a los pisos 82 y 81, el daño era catastrófico. La escalera no estaba completamente destruida, pero estaba llena de escombros de los techos colapsados de la oficina. Tuvo que trepar sobre pedazos de concreto y metal retorcido. También tuvo que pasar por pisos en la zona de impacto que estaban envueltos en llamas. Más tarde recordó haber visto llamas naranjas saliendo por las grietas de las puertas y haber escuchado los gritos de personas atrapadas en los pisos por los que pasaba. Su ropa estaba quemada y tenía quemaduras por todo el cuerpo. Hasta los lentes de contacto se le derritieron en los ojos. Contra casi todo pronóstico, Ron superó el piso 75 y quedó bajo la zona de impacto. Aunque gravemente herido, el humo seguía siendo intenso, pero su adrenalina ahora estaba por las nubes, sabiendo que tenía una oportunidad de salir con vida. Mientras Ron seguía bajando las escaleras, pasó junto a los bomberos que valientemente subían. Contra todo pronóstico, Ron logró llegar al vestíbulo de la planta baja. El trayecto le tomó de 10 a 15 minutos, pero después lo describió como si hubiera sido una eternidad. El vestíbulo estaba caótico, con socorristas y personas gritándole que evacuara. Ron, movido solo por la adrenalina, salió tambaleando del edificio y llegó a la calle Church. Apenas había logrado salir a la calle cuando ocurrió lo impensable. Hagan 2 y 2-1, esto es lo más cerca que podemos llegar a la base del World Trade Center. Pueden ver aquí a bomberos, policías, agentes del FBI y las 2 torres. Una gran explosión, caen escombros sobre nosotros, debemos apartarnos. Toda la calle quedó cubierta por una gran nube de polvo y escombros, y el ruido era ensordecedor. Ron fue derribado al suelo por los escombros que caían, recibiendo un golpe en la parte trasera de la cabeza. Había perdido el conocimiento, pero lo último que recordaba era ver la enorme nube de polvo gris cubriéndolo. Ronald DiFrancesco despertó días después en el hospital con quemaduras graves, una lesión en la cabeza y múltiples huesos rotos, pero de alguna manera seguía con vida. Él se dio la vuelta en el piso 91 y bajó por una escalera que otros decían bloqueada, y fue el último sobreviviente conocido en salir de la Torre Sur. Muchos artículos y videos afirman que 4 personas escaparon de la Torre Sur en o sobre la zona de impacto, pero otras fuentes mencionan cerca de 18 personas. Algunos sobrevivientes han decidido mantenerse en privado, y otros fueron reportados incorrectamente en los medios. Algunas personas que se creían sobrevivientes lamentablemente fallecieron. La comisión del 11 de septiembre reporta 14 sobrevivientes en la Torre Sur en o sobre la zona de impacto, pero este dato es muy difícil de verificar. Estos 4 sobrevivientes de la Torre Sur muestran que, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad supera el caos.